Vamos a acabar de una vez por todas esa mierda que la palabra él la inventaron los cananeos. Ahora sí comencemos con esta refutación mega máxima ahora de acabar con el sincretismo y con el pseudo bíblico maurio biglino de una vez por todas. 1. El Shaddai y Jehová son el mismo Dios en las escrituras. El Shaddai es un título aplicado al Dios de Israel, Jehová, y no hay ninguna evidencia sólida que sugiera que este nombre proviene de una deidad extranjera. La raíz hebrea Shaddai se asocia comúnmente con la idea de todopoderoso o aquel que tiene poder absoluto. Esto significa que cuando se dice el Shaddai, se está hablando de Jehová como el todopoderoso, no de una entidad pagana. El uso de él es simplemente un término genérico para Dios en hebreo, y no implica una adopción de deidades extranjeras. Los nombres que emplean él como Elohim, Elión, se refieren únicamente a Jehová en el contexto bíblico. Génesis 17:1, donde Dios se presenta a Abraham como el Shaddai, deja claro que el propósito es describir su poder omnipotente, no hacer referencia a un Dios ajeno. Desde el principio, la tradición hebrea siempre ha afirmado el monoteísmo, por lo que es ilógico afirmar que los israelitas mezclaran sus creencias con cultos paganos. 2. El como término semítico general y no exclusivo de Canaán, el nombre él es simplemente una palabra para Dios en muchas lenguas semíticas, no un nombre propio canáneo exclusivo. Aparece en hebreo, arameo y otras lenguas afines. En la Biblia, él es utilizado como una forma corta de referirse a Jehová, el Dios de Israel. El hecho de que muchos nombres hebreos como Elohim, el Baal, Elión contengan él no es indicativo de que estén relacionados con el Dios canáneo él. Estos nombres son usados en el contexto hebreo exclusivamente para referirse al único Dios verdadero. El uso de él en nombres propios bíblicos tiene un significado teológico claro. Por ejemplo, Elión significa altísimo, y siempre se refiere a Jehová en la escritura, ver Salmo 7:17 y Deuteronomio 32:8. La conexión de él en estos nombres con Jehová refuerza que no se trata de una influencia pagana, sino de un lenguaje usado para expresar el poder y la majestuosidad del Dios de Israel. 3. Diferencias teológicas radicales. A pesar de que los términos como el y Elión existían en otras culturas semíticas, las diferencias teológicas entre Jehová y las deidades paganas son abismales. Mientras que los dioses cananeos, como el Baal, eran seres limitados, ligados a fuerzas de la naturaleza y el politeísmo, el Dios de Israel, Jehová, es un ser único, trascendente y soberano sobre toda la creación. La Biblia es absolutamente clara en que Jehová no es un Dios entre muchos ni comparte su divinidad con otros. El monoteísmo radical del pueblo de Israel es una característica distintiva que separa completamente a Jehová de cualquier otra deidad. Por ejemplo, el primer mandamiento, Éxodo 20:3, prohíbe adorar a cualquier otro Dios, lo cual demuestra que Israel nunca consideró a Jehová como una fusión de otras deidades. 4. Textos antiguos y continuidad de Jehová. La hipótesis de que Jehová asumió epítetos como el Shaddai o Elión de dioses extranjeros ignora la evidencia bíblica y arqueológica de que los israelitas veneraban a Jehová como el único Dios mucho antes de cualquier contacto significativo con las religiones canáneas. Por ejemplo, en el libro de Éxodo 6:2-3, Dios dice a Moisés que antes se había revelado a los patriarcas como el Shaddai, pero ahora se revela como Ihu. Esto deja claro que no se trata de una adopción de un Dios extranjero, sino de una revelación progresiva del mismo Dios a lo largo del tiempo. La Biblia misma explica que los nombres como el Shaddai reflejan atributos específicos de Jehová, poder, soberanía, etc. Y no son nombres compartidos con otras divinidades. 5. Nombres en lenguas semíticas reflejan la supremacía de Jehová en cuanto a los nombres con el Elión. Estos son una muestra del uso general de la raíz el, en el hebreo, una lengua semítica relacionada, pero no equivalente a las lenguas de Canaán. Sin embargo, las escrituras usan estas palabras para referirse exclusivamente a Jehová y no tienen conexión teológica con los dioses de las culturas vecinas. El hecho de que culturas vecinas como los cananeos también usaran él no es evidencia de adopción o sincretismo, sino más bien una coincidencia lingüística que ocurre naturalmente en lenguas relacionadas. Las palabras pueden compartir similitudes en el vocabulario, pero los conceptos teológicos y doctrinales son radicalmente diferentes. Conclusión. La idea de que los israelitas adoptaron o fusionaron su concepción de Dios con el Dios canáneo él es insostenible y basada en especulaciones modernas sin base sólida. Los nombres y epítetos como el Shaddai o Elión son títulos que se refieren únicamente a Jehová y reflejan su poder, supremacía y carácter único como el Dios de Israel. La Biblia enseña consistentemente que Jehová es el único Dios verdadero, distinto de todas las demás deidades, y nunca participó en el sincretismo con religiones paganas.
Jehová no es una amalgama de dioses regionales, sino el Dios eterno y soberano desde los tiempos de los patriarcas, revelado como tal en los textos bíblicos, sin necesidad de influencias extranjeras. Con todo lo dicho, el Dios de Israel, Jehová, no es una copia ni fusión de ningún dios pagano, y los títulos que se le aplican en la Biblia son expresiones de su singularidad y supremacía, no reflejos de deidades extranjeras. 1. El Elión en la Biblia BS. El Elión en Ugarit. Es verdad que en los textos de Ugarit, de aproximadamente el siglo XIV a.C., aparece el término el Elión para referirse al dios canáneo El, pero eso no implica que la misma expresión en la Biblia esté relacionada con ese dios. El hecho de que dos culturas utilicen palabras similares no significa que estén hablando del mismo dios. El Elión en la Biblia se refiere al Dios único y verdadero de Israel, Jehová, y no al dios canáneo El. Las similitudes lingüísticas son naturales en lenguas semíticas como el hebreo, ugarítico y otras lenguas antiguas, pero los conceptos teológicos son profundamente diferentes. En el contexto de la Biblia, Elión significa altísimo y se refiere exclusivamente a Jehová como el Dios supremo sobre todo. Deuteronomio 32, 8 y Salmo 7, 17, por ejemplo, son textos claros donde el Elión se refiere a Jehová, destacando su autoridad sobre todas las naciones y su supremacía sobre cualquier otro supuesto dios. Diferencia clave. Mientras que en Ugarit el Elión se usaba dentro de una estructura politeísta, donde él era solo uno de los varios dioses, en la Biblia, el Elión refleja el monoteísmo radical de Israel, donde no hay otros dioses reales además de Jehová. Los israelitas no estaban simplemente usando un título canáneo, estaban redefiniendo y reclamando ese término para declarar la unicidad y supremacía de su Dios. 2. El Shaddai y Jehová, el argumento de que el Shaddai es un nombre que los amorreos o cananeos usaban para su Dios el 1000 años antes es completamente insostenible y carece de pruebas arqueológicas o lingüísticas claras. No hay evidencia que demuestre que el Shaddai fue alguna vez un nombre de un dios extranjero. El Shaddai en la Biblia tiene una función muy específica: presentar a Jehová como el Dios Todopoderoso, sin relación alguna con deidades extranjeras. Aparece en contextos donde Dios revela su poder absoluto, como en su pacto con Abraham, Génesis 17, 1. El término Shaddai no es un préstamo de la religión amorrea o canánea, sino un concepto hebreo, y su raíz está vinculada con la palabra hebrea Shaddad, que significa imponer o destruir, sugiriendo poder y control absoluto. Además, si revisamos Éxodo 6, 3, Jehová se presenta como el Shaddai a Abraham, Isaac y Jacob, pero luego se revela como a Moisés. Esto muestra que Jehová no estaba tomando nombres de otros dioses, sino revelando su naturaleza de manera progresiva. Jehová es el mismo Dios que se reveló como el Shaddai a los patriarcas, pero en Éxodo se revela con su nombre personal, 3. Títulos compartidos no implican identidad compartida. Que culturas vecinas usen títulos como el Elión o el Shaddai para sus deidades no significa que las concepciones sean las mismas. Estos términos eran lingüísticamente comunes en las lenguas semíticas y reflejan características generales como poder, supremacía o altitud, pero el contenido teológico es completamente diferente. En la Biblia, estos términos no se refieren a un Dios entre muchos, sino al único Dios verdadero. Israel no compartía ni adaptaba dioses de otras culturas, sino que definía claramente a Jehová como distinto de cualquier otro dios. Esto se evidencia, por ejemplo, en las repetidas condenas del Antiguo Testamento hacia la idolatría y la adoración de deidades extranjeras como Baal, Astoret o Dagón, Éxodo 20, 3, 5. 1 Reyes 18, 21. Elión en la Biblia es una descripción de Jehová como el Dios Altísimo, que reina por sobre todo, incluyendo los dioses falsos que las culturas vecinas podrían haber adorado. El uso del título en otros lugares simplemente muestra la riqueza del lenguaje semítico compartido, pero no sugiere una correspondencia entre los conceptos religiosos. 4. Revelación progresiva de Jehová. La revelación de Jehová en la Biblia es progresiva. Al principio, se revela a los patriarcas bajo títulos como el Shaddai y Dios Todopoderoso, y luego se revela completamente como su nombre personal y único. Esta revelación es consistente y separada de cualquier deidad pagana. La aparición de títulos divinos como el Elión o el Shaddai simplemente subraya aspectos del carácter y poder de Jehová. No son préstamos de religiones extranjeras, sino que son títulos usados para describir la soberanía de Jehová sobre todo lo creado. En ningún lugar de la Biblia se sugiere que Jehová esté derivando su identidad o atributos de dioses cananeos o amorreos. Conclusión final. Jehová, no tomó ni adoptó epítetos de ningún dios canáneo o amorreo.
Los títulos como el Elión y el Shaddai son expresiones hebreas para describir su poder, supremacía y trascendencia. Aunque algunas culturas vecinas utilizaban palabras similares para referirse a sus propios dioses, esto es simplemente una coincidencia lingüística que no implica una identidad compartida. El monoteísmo israelita, centrado en Jehová, es radicalmente diferente y completamente separado de las deidades politeístas de los pueblos circundantes. La Biblia deja claro que Jehová es el único Dios verdadero, y sus títulos y nombres revelan aspectos de su poder y majestad, sin necesidad de mezclar conceptos con dioses ajenos. Es importante aclarar que los títulos como el Shaddai, el Elión y otros similares no eran inherentemente politeístas, sino que eran términos generales en las lenguas semíticas para referirse a la divinidad, al igual que el término Dios en español puede referirse tanto al Dios del cristianismo como a una deidad en cualquier otra religión. Lo crucial es el contexto en que se usan y el significado que se les atribuye. Veamos cómo esto responde a tu pregunta de por qué Jehová permitió que se le llamara con esos títulos. 1. El uso de términos generales en lugar de nombres politeístas. Los términos como el que significa simplemente Dios, o Elión que significa Altísimo, no son términos politeístas por sí mismos. Son palabras que las diferentes culturas semíticas usaban para referirse a sus respectivas deidades, pero el significado que los judíos les dieron es completamente diferente al de las culturas paganas. Cuando los israelitas llamaban a su Dios el Elión Dios Altísimo, es importante aclarar que los títulos como el Shaddai, el Elión y otros similares no eran inherentemente politeístas, sino que eran términos generales en las lenguas semíticas para referirse a la divinidad, al igual que el término Dios en español puede referirse tanto al Dios del cristianismo como a una deidad en cualquier otra religión. Lo crucial es el contexto en que se usan y el significado que se les atribuye. Veamos cómo esto responde a tu pregunta de por qué Jehová permitió que se le llamara con esos títulos. 1. El uso de términos generales en lugar de nombres politeístas. Los términos como el que significa simplemente Dios, o Elión que significa Altísimo, no son términos politeístas por sí mismos. Son palabras que las diferentes culturas semíticas usaban para referirse a sus respectivas deidades, pero el significado que los judíos les dieron es completamente diferente al de las culturas paganas. Cuando los israelitas llamaban a su Dios el Elión Dios Altísimo, o el Shaddai Dios Todopoderoso, lo hacían dentro de un contexto estrictamente monoteísta. Jehová permitió el uso de esos títulos no porque tuvieran un origen politeísta, sino porque son descripciones correctas y apropiadas de su naturaleza divina. En lugar de adoptar ideas politeístas, Israel redefinió y santificó esos términos, utilizándolos exclusivamente para Jehová, el único Dios verdadero. En el monoteísmo de Israel, esos títulos fueron purificados de cualquier asociación con deidades paganas y utilizados para subrayar aspectos del carácter y poder de Jehová. 2. Reclamación de títulos comunes. El hecho de que los judíos usaran términos que también eran comunes en otras culturas no implica que estuvieran participando en el politeísmo. Lo que importa es a quién se dirigían esos títulos y cómo se interpretaban. En la tradición bíblica, Jehová es el único Dios. Incluso si otros pueblos utilizaban términos como el Elión para referirse a sus dioses, los judíos aplicaban esos títulos exclusivamente a Jehová, eliminando cualquier asociación politeísta. Los nombres de Dios en la Biblia reflejan su poder, soberanía y santidad, pero dentro del contexto del monoteísmo estricto de Israel. Ejemplo. El término Dios en el cristianismo. En la actualidad, usamos la palabra Dios tanto para el Dios cristiano como para referirnos a otros dioses en distintas religiones, pero el significado cambia completamente dependiendo de a quién nos referimos. Cuando hablamos de Dios en el cristianismo, no estamos promoviendo politeísmo ni idolatría, sino que reconocemos al Dios único y verdadero. De manera similar, cuando los israelitas usaban títulos como el Elión, estaban reconociendo al Dios supremo, Jehová. 3. El contexto hebreo era monoteísta desde el principio. A lo largo de toda la Biblia, Jehová es consistentemente el único Dios, y se rechaza categóricamente cualquier noción de politeísmo. Los mandamientos contra la idolatría, como en Éxodo 20, 3, 5, no tendrás dioses ajenos delante de mí, subrayan este hecho. Dios permitió que se usaran esos términos porque eran adecuados para describir aspectos de su carácter, como su poder, supremacía y soberanía, pero en ningún momento permitió ni promovió la adoración de otras deidades. El monoteísmo de Israel es claro y está profundamente arraigado en las Escrituras. No hay evidencia de que estos títulos alguna vez estuvieran asociados con otros dioses en el contexto de la fe israelita. 4.
Dios revela su verdad en el lenguaje humano. Cuando Dios se revela a la humanidad, lo hace en un lenguaje que los seres humanos pueden entender. Jehová usó palabras y términos que ya existían en las lenguas semíticas para comunicar su identidad y carácter a su pueblo. Estos términos no son politeístas por naturaleza. Más bien, son palabras que diferentes culturas usaban en su propio contexto para hablar de la divinidad. En el caso de los israelitas, esos términos fueron rescatados de cualquier uso pagano y fueron aplicados exclusivamente a Jehová. A lo largo de la historia, Dios ha revelado su naturaleza usando el lenguaje y los conceptos que la gente ya conocía, pero transformándolos y dándoles un nuevo significado. El hecho de que Jehová se revele como el Shaddai o Elión no significa que esos títulos estuvieran ligados a otras deidades, sino que Dios usó términos que la gente entendía para revelar aspectos de su carácter. 5. La supremacía de Jehová y el rechazo del politeísmo. El uso de estos títulos demuestra la supremacía de Jehová sobre cualquier otra deidad. Al llamar a Jehová el Elión, los israelitas estaban declarando que su Dios es el Dios Altísimo, el único Dios verdadero, superior a cualquier otra supuesta deidad. Salmo 97, 9 es un ejemplo claro de esta teología. Porque tú, Jehová, eres altísimo sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Aquí, Elión se usa para afirmar que Jehová es infinitamente superior a cualquier dios pagano, lo cual subraya el rechazo del politeísmo. Conclusión: Jehová permitió que se le llamara por títulos como el Elión o el Shaddai porque estos títulos describen adecuadamente su poder, supremacía y autoridad. Estos términos no eran exclusivos de religiones politeístas, sino que eran parte del lenguaje común semítico, y en el contexto israelita fueron aplicados de manera única a Jehová. Lo importante es el contexto monoteísta en el que los judíos usaron estos términos, pues en todo momento se refieren al único Dios verdadero, sin compartir ni adoptar elementos politeístas. El término El aparece en muchos textos antiguos, y su uso se remonta a tiempos mucho más antiguos que la civilización canánea. Vamos a ver ejemplos concretos. Egla, 2500 a.C. En las tabletas encontradas en la antigua ciudad de Egla, que datan de aproximadamente el año 2500 a.C., mucho antes de los textos ugaríticos, se encuentra el término Iloel como referencia a deidades. La Biblia misma ofrece pruebas claras de que él no era exclusivo del politeísmo canáneo ni de ningún dios específico, sino que era utilizado para referirse a Dios en el sentido más amplio. En el hebreo bíblico, él es simplemente una palabra que significa Dios, sin asociarse automáticamente con un Dios específico o con un contexto politeísta. El término él aparece en muchos textos antiguos, y su uso se remonta a tiempos mucho más antiguos que la civilización canánea. Vamos a ver ejemplos concretos. Egla, 2500 a.C. En las tabletas encontradas en la antigua ciudad de Egla, que datan de aproximadamente el año 2500 a.C., mucho antes de los textos ugaríticos, se encuentra el término Iloel como referencia a deidades. Los amoritas, que también eran un pueblo semítico, usaban Il para referirse a sus deidades. Estos pueblos vivían en el área mesopotámica y Siria mucho antes de que los cananeos adoptaran el término en su panteón. Una evidencia lingüística importante es que él proviene de una raíz semítica común que significa simplemente fuerte, poderoso, o divino. Esta raíz se encuentra en múltiples lenguas semíticas, no solo en el canáneo, lo que demuestra que es un término general para referirse a una deidad. En hebreo, la raíz, el, significa poder o fuerza, y de ahí se deriva su uso para referirse a Dios. En acadio, como mencioné antes, Il-Woilum también proviene de una raíz similar, que se refiere a una deidad en general. En árabe, un idioma semítico relacionado, la palabra Il también significa Dios en un sentido general, y es un descendiente directo de esta raíz común semítica. Génesis 14, 18, 20. En este pasaje, se menciona a el Elión Dios Altísimo, a quien Abraham adora, sin ninguna conexión con deidades paganas. Aquí, él es usado de manera monoteísta para referirse al Dios Supremo, Jehová, mostrando que no hay implicación de un Dios canáneo. Salmos 82, 1. Dios, él, está en la congregación de los poderosos. En medio de los dioses juzga. Aquí, él se refiere al Dios Supremo en un contexto que claramente rechaza el politeísmo, reafirmando su uso monoteísta. Además, en la Biblia se usan muchas otras formas de la palabra él, como Elohim, Eloah, y el Shaddai. Estos términos, aunque contienen la raíz él, siempre se usan en un contexto monoteísta y para describir los atributos del Dios único de Israel. Este hecho refuerza la idea de que él es simplemente una palabra para Dios o deidad, no un nombre exclusivo de una deidad canánea.
Como mencioné anteriormente, tabletas de Egla, 2500 a.C., muestran que el término el ya se usaba mucho antes de la cultura canánea para referirse a dioses o deidades. Esta evidencia arqueológica es crucial, porque demuestra que la palabra el se utilizaba en otras culturas semíticas mucho antes de que los cananeos desarrollaran su panteón. Esto refuta la idea de que él fue un invento canáneo. Estas tabletas mencionan múltiples nombres de dioses que incluyen la raíz el, lo que confirma que él era simplemente un término genérico para referirse a deidades. Es cierto que algunas culturas, como la canánea, adoptaron el término el para referirse a su dios principal, pero en el contexto israelita, este término fue purificado y usado exclusivamente para referirse a Jehová. Los israelitas usaron el como una manera de describir los atributos del Dios único y verdadero. En lugar de adoptar conceptos politeístas, los israelitas tomaron un término común y lo redefinieron para resaltar el poder y la soberanía de Jehová sobre todas las cosas. Deuteronomio 6:4. Oye, Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí se establece claramente que Jehová es el único Dios, incluso si usan términos como el Elohim, siempre dentro de un contexto de monoteísmo puro. Además del hebreo y acadio, lenguas como el ugarítico, de la ciudad de Ugarit, o el fenicio también usaban el como un término genérico para referirse a cualquier dios. Aunque en Ugarit el dios principal era llamado él, la palabra él era simplemente la forma común de decir Dios, y no indicaba una invención de los cananeos. Al igual que los israelitas, otras culturas semíticas usaban él para nombrar sus deidades, pero no inventaron la palabra. La evidencia lingüística, histórica y arqueológica demuestra claramente que la palabra él no fue inventada por los cananeos para su dios principal, sino que es un término general en las lenguas semíticas que simplemente significa dios o deidad. Los israelitas tomaron este término y lo aplicaron exclusivamente a Jehová, el Dios único y verdadero, sin ninguna implicación politeísta. La presencia de él en culturas anteriores a los cananeos y en otras regiones semíticas refuerza que se trata de una palabra común y no de un nombre propio exclusivo de un dios canáneo. Él en las lenguas semíticas antiguas simplemente significaba dios o deidad, tal como usamos la palabra dios hoy en día en español o God en inglés. No era un nombre propio, sino un término genérico que varias culturas semíticas usaban para referirse a cualquier ser divino o supremo. Los cananeos, como otras culturas, usaban él para referirse a su dios principal, pero eso no significa que él fuera un nombre único que ellos inventaron. Simplemente llamaban a su dios principal Dios o él, lo cual era una práctica común en todas las culturas semíticas, incluidas las amorreas, acadías y babilónicas. Es como si hoy alguien se refiriera a Dios simplemente como Dios sin darle un nombre más específico. Esto no implica que el término Dios sea un nombre propio inventado por una cultura, sino que es una manera genérica de referirse a un ser divino. De la misma manera, los cananeos no inventaron un nombre único para su Dios principal. Solo lo llamaban él, es decir, Dios. Resumen. Él es simplemente la palabra semítica antigua para Dios, no un nombre propio. Los cananeos, al igual que otras culturas, usaban él para referirse a su Dios, pero no inventaron la palabra ni la usaban como un nombre exclusivo. Los israelitas usaban la misma palabra el o Elohim para referirse a Jehová, pero siempre en un contexto monoteísta, sin implicaciones politeístas. Así que la palabra él solo significaba Dios, y los cananeos simplemente llamaban a su Dios Dios, de la misma manera que otras culturas lo hacían, sin que fuera un nombre propio exclusivo.